Oiga, ¿a que no adivinan quién vino? ¿Y ese quién es? Pollo 1. Es que este es Pollo 2. Es que lo que no sabía la gente es que este es Pollo 2. Ahora no me vayan a decir que es que si lo deportaron. No. Él no estaba. Tiene una cara de que estaba en Miami, mejor dicho. Y le tocó venir. Y se le tocó venir así en bombas. No deportado, sino que llegó, se devolvió. Pero bueno, pensemos que más bien es como que le conseguimos pareja al pollo porque no le paramos muchas bolas en este programa y el pobre se la pasa en solitario. Él era muy importante y fue... Pero dije deportado es para introducir nuestro primer tema. Los saludamos a todos. Esperamos que estén muy bien donde estén. Estamos Juan Diego Ortiz, Daniel Rivera y Santiago Ángel, editores del periódico El Colombiano, que queremos venir a comentar con ustedes, a contarles lo que sabemos de lo que pasó en esta semana, pues porque lo que ha pasado es mucho. Le damos la bienvenida a Pollo 1. Pero pues, vamos a hablar en inglés o en español para saber. You are not Moon, ¿no? Caso cerrado. La doctora Polo no deja hablar sino en español. Ave María, el presidente Petro ya es un abuelo. Pero puro programa de abuelo. Están hablando del video ese. Yo ni conocía ese programa. Yo ni conocía que existía un programa. Positivo para juventud. Porque si uno conoce el programa es que tiene más de 70 prácticamente. No, pero el cuento es que es un programa en donde una señora le pega que insultada. Miremos el programa. Le pega que insultada a una niña y el presidente Petro sale porque como está en el tono de dignidad, pero dignidad solo para pelear con Trump, porque dignidad de este país descosiéndose. Se habla español. Entonces, pero muy divertido porque claro, él como yo no conocía el tema del caso cerrado, pero lo peor es que él transmite un video donde maltratan a esa niña de una manera, es decir, como... Pues eso es un actuado, eso es actuado. Yo sé pues que es actuado, pero para los que no sabemos que es actuado, ya sé que es actuado, para los que no sabíamos que era actuado, es como una especie de Laura en América. Era él transmitiendo un maltrato, así se ha actuado, es que así se ha actuado. Sí, muy denigrante, es decir, el trato a la niña. El denigrante, así fuera en una actuación. Entonces, bueno, pero eso es para hablar el tema que nos ha tenido a todo el país con... pegados del techo prácticamente por la crisis diplomática que se produjo el domingo, en la madrugada del domingo, 3:10 de la mañana, con el trino que el presidente Gustavo Petro escribió y que desató la peor crisis diplomática de la historia reciente de Colombia. Después de la guerra con Perú, esta. Lo otro es la pelea de las fragatas con Venezuela en el Golfo de Maracaibo, que también pues prácticamente casi nos fuimos a la guerra con Venezuela, pero que finalmente se conjuró, como esta también, gracias a Dios. Pero quería primero como que hiciéramos un recuento de lo que fue tal vez la peor semana de todo el gobierno, que no es poco decir, es decir, un gobierno caótico que tenga una semana peor, la peor semana. Notablemente mala. O sea, se junta Catatumbo y después la crisis con Estados Unidos. Claro, porque acuérdese, empezamos con Catatumbo, esta guerra en Catatumbo, que además Gustavo Petro lo que fue, se tomó una foto con un mapa donde revelaba unos cruces secretos del ejército, luego se perdió ese fin de semana, luego llegó el lunes y nos dijo que iba a haber conmoción interior, y en plena conmoción interior se fue para Haití, y luego eso fue, el jueves se fue para Haití, y el sábado no sabemos para dónde se fue, porque a las 3:10 de la mañana, 3:10. El trino que borra primero. Sí, el primero era como de las 3:07 de la mañana. El primero que hace es a las 3:07 vamos a recibir a los deportados. Vienen 2 aviones de deportados de Estados Unidos, los vamos a recibir con flores y con banderas, y después borra el trino 30 minutos después. Esto todo en la madrugada de sábado para domingo, y en ese otro prácticamente le declara la guerra al gobierno de Estados Unidos. Claro, que desautorizó el ingreso de los aviones que ya venían en camino. Sí, además de un despropósito, pues, porque es que uno, ¿por qué le va a decir
si ya dio permiso, ¿por qué se va a devolver a las 3:41 de la mañana? La gente entonces, y el equipo de Gustavo Petro dice que esto era una defensa de la dignidad, pero ¿cuál dignidad? Uno no defiende la dignidad de un país a las 3:40 de la madrugada por Twitter. Luzma, con tanto problema uno está muy desvelado a esa hora. Ah, es posible. No, es runner. Se levantó a trotar. Y apenas hizo los primeros 5 kilómetros, paró y dijo, no, me arrepiento. En cambio, los socios de él, Claudia Sheinbaum de México y el presidente Lula da Silva, lo que hicieron fue reclamar por las vías diplomáticas, y lo resolvieron y lo están resolviendo. Porque claro, se puso de bravucón, yo no sé si intencionalmente, a provocar a Trump, porque él sabe que él le toca, que son parecidos, que el otro reacciona con las mismas arbitrariedades y las mismas tropelías. Solo que el otro tiene un martillo de verdad y este tiene un sencillito. De verdad, pues nos puede aplastar, y eso fue lo que pasó. Claro, eso fue lo que pasó. Que pasó que entonces ese domingo se desató todo esto, que ya no nos iban a dejar entrar, pues prácticamente nos iban a raquetear hasta el cansancio, que iban a cerrar la entrega de visas en Estados Unidos, que nos pusieron 25% de aranceles previo a San Valentín y 50% después. Eso destruía 3.000 empresas del país. Todo eso pasaba el domingo, y Gustavo Petro, mientras su equipo iba solucionando el problema, hablando por las vías diplomáticas, estaba sobre todo el canciller Luis Gilberto Murillo haciendo esa tarea con Laura Sarabia y con el embajador García Peña, pero en realidad fue Luis Gilberto Murillo, todavía ellos ya casi solucionando el tema. Y llega otro trino a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, esos trinos poéticos de Después Aureliano Buendía. Después nos podemos tomar un whisky, aunque tenga gastritis. No, venga, no, pero no poéticos, no, eso que es una defecio, es una cosa mal escrita, es una cosa trasnochada. No, llena de incoherencias. Es decir, que usted no nos puede dominar, pero tomémonos un whisky. Que me vas a matar, pero tomémonos un whisky. No, y que lo van a arrocar como Allende, en fin. Es decir, el presidente no estaba en su sano juicio, hay que decirlo así, no estaba en su sano juicio a las 3:40 de la mañana, cuando escribe ese trino que se sale de todas las vías diplomáticas, ni tampoco estaba en su sano juicio por la tarde cuando escribe este texto, mientras su equipo trataba de salvar a Colombia, porque en realidad, querámoslo o no, somos gringodependientes en materia de comercio, es decir, la mayoría de lo que vendemos al mundo es a Estados Unidos. Si dejamos de venderlo, se quiebran las empresas, se acaba el empleo, la gente no va a tener ingresos y bueno, todos se van a ir para Estados Unidos, claro, a pesar de que sigamos con la semana. Siguió todo el problema diplomático y al final de la semana, el jueves en la noche, la cereza del pastel, Gustavo Petro convoca a una marcha para protestar contra las tarifas de energía en Barranquilla. En Barranquilla, la que distribuye la energía en Barranquilla es una empresa que es del gobierno de él, que él intervino. Es decir, entonces está protestando, está ya liderando una marcha para protestar contra sí mismo. Y además dice que por las tarifas de energía, la CREG es de él. Entonces él dice, no, es que mandamos una fórmula y no la han querido aplicar XM. Hay que decirle al presidente, mandó la fórmula, pero no mandó los anexos, solo los mandó la noche del jueves, entonces no la han aplicado. Y la que la aplica es XM, que es de ISA, que es del Grupo Ecopetrol, que es de él. Es decir, por todos lados el problema es de él y salió a protestar y a marchar en contra del mismo, aunque obviamente lo está utilizando políticamente. Pero quiero darle la palabra a Santiago. Volvamos sobre el tema, Santiago, el punto central, el de la crisis diplomática. Cuéntenos usted un poco cómo ve, qué fue lo que pasó, hasta qué punto llegó la crisis y qué significa esto en el gobierno de Gustavo Petro. Pues Luz María, lo más importante es que el presidente Gustavo Petro, luego de su trino y de la respuesta del presidente Trump, no estuvo presente en la resolución de ese conflicto, y hasta hoy en presidencia no nos han dicho en dónde estaba el presidente de la República. Vimos muy rápidamente unas imágenes de Laura Sarabia, del embajador Daniel García Peña en Washington, del ex canciller Luis Gilberto Murillo y de Jorge Rojas, el director del DAPRE. Ellos estuvieron como en una sala de crisis para tratar de activar los canales diplomáticos,
Y durante la semana nos enteramos que incluso, aunque la resolución de la crisis fue totalmente de parte del liderazgo de Murillo, que tiene contactos en Washington de hace mucho tiempo, Laura Sarabia también llamó a varios expresidentes, a varios líderes políticos y logró de alguna forma una comunicación con Marco Rubio, secretario de Estado. Y claro, y yo creo que Laura Sarabia también jugó un papel fundamental ahí, porque Laura Sarabia, mal que bien, es la que más conoce y maneja a Gustavo Petro. Y Laura Sarabia, durante su cercanía con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se ha acostumbrado a tomar ciertas decisiones. Entonces no sería extraño que en esa medida ellos fueran tomando decisiones un poco, sabiendo que tenían, por decirlo de alguna manera, el visto bueno del presidente, como Laura Sarabia lo ha hecho y lo hemos contado en otras ocasiones sobre decisiones importantes. En realidad es que Laura Sarabia ha salvado a Gustavo Petro de crisis enorme. Se veía, por ejemplo, la imagen que se tomaron una foto, fue muy curioso porque ese domingo en pleno crisis diplomática salen a la calle ahí afuera del Palacio de San Carlos en Bogotá, y todos eran mirando el celular. Entonces los tuiteros decían, están viendo a ver qué dice Gustavo Petro en el Twitter para informarse del asunto. No, increíble. Pero ellos lo cubren, es decir, entonces todos ellos hacen toda esta tarea para que el presidente Gustavo Petro no quede mal, para solucionarle el problema al país, y se les agradece, pero de corazón infinito. Pues es que tanto... Que alguien sea sensato y haga la tarea por salvar al país. Lo hablamos con Santiago esta semana hablando de un texto, que es que la salvada fue tan grande que Luis Gilberto Murillo, después del silencio o de esa cosa ambigua alrededor de la dictadura en Venezuela, sale por la puerta grande de la Cancillería salvando al país de esto. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos se salvó también Luis Gilberto Murillo, porque le había tocado asumir esta cosa medio rara, medio oscura, de defender la dictadura de Venezuela, pero ahora ya, salvándonos de esto peor, pues ya no sabe uno qué es peor, si lo del Catatumbo, que de verdad hay que volver sobre lo del Catatumbo, que es gravísimo. Por eso decimos que la peor semana es que en Catatumbo ya hay 50.000 desplazados, más de 20.000 confinados. Eso es una tragedia humanitaria. Pero no se ocupa de lo más importante. Incluso el New York Times reveló esta semana cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez intervino y le llamó a Laura Sarabia y le dijo: venga, yo tengo unos contactos en el Congreso, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Lo que vos decías, 3.000 empresas iban a cerrar, más de uno estaríamos de patitas en la calle esta semana. Es que lo alcanzamos a sentir. Las personas que viajaron a Estados Unidos les hicieron un raqueteo especial, les hacían doble entrevista. Incluso a los pilotos de los aviones. En ciertos aeropuertos se demoraban hasta 4 horas entrando a Estados Unidos, y durante 3 días la gente que tenía sus citas para ir a renovar la visa en Bogotá, por ejemplo, los que vivían de Medellín y les tocaba ir hasta allá, pues perdieron o la cita o perdieron el vuelo, porque llegaron y no los atendieron. Entonces ya habíamos empezado a sentir las consecuencias. Menos mal, el tema de los aranceles no alcanzó a aplicarse, aunque sí tenemos una consecuencia que ya es más general, y es que Estados Unidos quitó toda la ayuda relacionada con temas de paz. Pero era de antes, Eso ¿no? es de antes. Es de antes de la crisis. crisis. Santi, tenías otro tema, me estabas pidiendo la palabra. Lo otro es lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias, porque pues sobre esto ya Laura Sarabia se posesiona como canciller. Sale Murillo anticipadamente porque nos dicen nuestras fuentes que se molestó un poco por la forma en la que esto fue manejado por parte del presidente. Hay que recordar que él renunció a su ciudadanía estadounidense para poder ser embajador de Colombia en Washington, y el gobierno de Trump alcanzó a hacer una revisión de las visas de todos los funcionarios del gobierno. Aunque las consecuencias iban a ser todas económicas para Colombia, pues durante la semana vimos unos vuelos que fueron del avión presidencial, cada uno por un costo de alrededor de $1.000 millones para recoger a deportados colombianos. 4.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. Entre 1.000 y 4.000 según el... Sí, y ahí pues la controversia, que simplemente no va a terminar, porque el presidente Gustavo Petro en la posesión de Laura Sarabia lo dejó muy claro. Él tiene una visión de que los deportados que son ciudadanos indocumentados deben venir no encadenados pero ese tema de la dignidad fue como la salida que le dieron a Gustavo Petro
para sacarlo de ese oso mayúsculo que hizo, porque en realidad, y lo que es evidente es que activaron todas sus bodegas y sus mejores influenciadores. Hasta vimos a un Iván Cepeda tratando de rescatar al presidente, sacando la bandera de la dignidad. Pues con mejor les fue a los mexicanos y a los brasileros, porque se trabajó por las vías diplomáticas, porque es que ese tema de la dignidad es casi un insulto de parte del presidente Gustavo Petro que hable de dignidad, cuando en Catatumbo están todas estas personas desplazadas y el procurador que fue delegado a Catatumbo llegó diciendo que estaba arrumada la comida en los bomberos, que la estaban fragmentando, fraccionando, y que había mucha gente con necesidad. Entonces, ¿de cuál dignidad nos está hablando el presidente Gustavo Petro? Y nos están haciendo creer los influenciadores, porque lo que se ha visto acá es que la máquina de propaganda del gobierno cada vez está más aceitada para tratar de crear narrativas. Mire, cualquier otro presidente, solamente con Catatumbo y con esta crisis de Estados Unidos, estaría pero contra la pared. Estaría en una situación dramática. En sala de crisis. Pero todos estos, unos porque creen en él o son de su equipo de gobierno y quieren mantener el poder, y otros muchos porque los pagan con plata de los impuestos que pagamos los ciudadanos, pues han creado una máquina de propaganda ahí que hace dudar a la gente. Pero es que la dignidad no es también en el Catatumbo o en el Valle, en una bomba que hizo correr a los niños de una escuela, y el presidente Gustavo Petro ni le importó ir a hablar del tema. Hubo dos, en el Cauca, carrobomba, motobomba, en el Valle. Pero es que el asunto, Luzma, es que a Petro esto le parece ya muy pequeño. O sea, cuando él era alcalde de Bogotá, Bogotá era muy pequeña, ya él quería Colombia. Y hoy que es presidente de Colombia, entonces Colombia es chiquitica para él y él quiere, ya sabemos, llevar el amor por el universo. No, primero el mundo, y entonces por eso compite con Donald Trump. Claro. Él le escribe a Donald Trump, pero Donald Trump no le responde. Esto es una cosa, el coronel no tiene quien le escriba. Ya vamos a pasar de Aureliano Buendía al coronel no tiene quien le responda. ¿Quién le responda? El Pero, coronel. Y luego, pues para volver, porque está muy buena tu imagen, y entonces también le queda chiquito el mundo, entonces él va a llevar el polvo, ¿cómo es? ¿Polvo sideral? ¿Cómo es que yo no me acuerdo. El polvo de la vida. El polvo de la vida poética por todo el mundo, pero por todo el universo. Pero el asunto es que entonces aparece Donald Trump. Vos tiraste un dato, Luzma, el domingo, que yo no lo vi a nadie tan rápido, que vos dijiste, y Petro no dijo nada, que el año pasado Biden devolvió 14,000 colombianos de Estados Unidos. Sí. Claro, cuando aparece Donald Trump, que hoy es la imagen de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Y no estamos sacando el limpio a Donald Trump. Donald Trump es un matoneador experto. Atrabalario. Entonces él dice, a ver, necesita un antagonista. Ese antagonista soy yo, y aparece Petro, Salvador, Simón Bolívar en el siglo XXI, y le responde a Donald Trump. Donald Trump le dice, listo, 25% más, y después él sigue insistiendo y ya Donald Trump lo ignora. Pero es eso, él está buscando ser el gran interlocutor, como el rebelde, como mostrarse. Es decir, porque todo el gobierno de Gustavo Petro se basa en la propaganda, se basa en hacer una narrativa, y cada vez está más arrinconado porque cada vez sus realizaciones son peores. Sí. Es decir, tiene menos que mostrar, y entonces necesita renovar esa narrativa, y evidentemente me parece, comparto ese análisis que haces, que él quiere con Donald Trump reencaucharse un poco para lograr terminar este periodo, y para lograr lo que siempre ha querido, que lo dijo desde su discurso de posesión, que era ser líder mundial. Porque primero, recuerden, ensayó ser líder mundial con el tema del petróleo. Ajá. Después ensayó la crisis climática, y eso como que ya lo dejó a un ladito, y ya entonces el tema Gaza también. Gaza fue el segundo tema para ser líder mundial, y ahora pues el anti-Trump, para recoger una cantidad de personas que evidentemente son muy anti-Trump. Entonces él ya encontró un lugar más cómodo, porque siente que hay mucha gente en América Latina contra Donald Trump. Y es muy inteligente porque elige un rostro. O sea, el petróleo no tiene rostro, Gaza tiene muchos rostros, Netanyahu no es un tipo tan mediático, pero Trump es un rostro. Falta ver si él, sí lo convierte en contendor. Como vimos el jueves, él le escribió un largo trino, y Trump pues
ni le respondió, ni sabemos siquiera si lo leyó, que no creemos, porque los interlocutores del gobierno de Colombia, hay que entender, es Mauricio Claver, que es el directivo de América Latina del Departamento de Estado, ni siquiera el secretario de Estado. Sí, aunque Marco Rubio hoy publica una columna en el Wall Street Journal y también da una entrevista en televisión en donde habla ampliamente de Colombia y dice un poco que Estados Unidos tiene una visión de cooperar con los países que quieran aceptar esa cooperación para crear prosperidad y que los migrantes no tengan que irse, y que quienes no quieran cooperar pues deben fijarse en lo que le sucedió al presidente Gustavo Petro. Pero lo que quería decir es que evidentemente el presidente comete un error diplomático, lo pudo haber hecho, como lo hemos dicho aquí, a través de los canales, tal como lo hizo Lula o Sheinbaum, pero también es cierto que Trump está teniendo un discurso generalizado sobre los inmigrantes ilegales que no son delincuentes y los está tratando a todos como asesinos y narcotraficantes, y eso es algo que le han cuestionado mucho en Estados Unidos. Eso es verdad, y eso le ayuda a Gustavo Petro, porque en la medida en que Trump comete más atrocidades del lenguaje, por decirlo de alguna manera, pues eso le puede dar validez a Gustavo Petro. Claro, que Petro. Es un reclamo justo pues en el fondo, y es el trato humano frente a la gente que están devolviendo. Claro, el asunto es con lo que empezaba Santi, de lo de la diplomacia. Yo pensaba... Pero claro que uno veía, por ejemplo, cuando llegaron los deportados, entrevistaron a uno y él dijo que allá lo habían tratado bien. Pues es decir, él era consciente, pues si yo estaba en una cárcel, me dieron comida, no me golpearon, no me trataron mal, pues yo estaba en una cárcel, simplemente... Lo que pasa es que es más otra cosa de la otra propaganda. Aquí tenemos la propaganda de la izquierda, ya está la propaganda de la derecha, y es una propaganda de manual de 1984, la novela de George Orwell. Claro, pongo al inmigrante como si fuera un ciudadano, un humano de baja categoría. Entonces nosotros somos los imbuidos, nosotros somos los perfectos, y el inmigrante es todo lo que está mal. Eso es lo que hace Donald Trump, y lo ha hecho cuando llegó a la primera presidencia, que dijo: los mexicanos vamos a hacer el muro y ellos lo van a pagar. Y siempre tratar a los mexicanos. Ahora que cogió, como le salió Petro, entonces ya va a cogerla con los colombianos. Bueno, esperemos a ver, esto de tema da para mucho. Veamos a ver qué tanta cuerda le da Donald Trump a Gustavo Petro, o si Gustavo Petro va a seguir lanzando mensajes contra Trump y si tiene resultados. En mis vacaciones, Juan Diego y Luz María estuvieron diciendo que estaba haciendo falta por la fanaticada, por las tías de Juan Diego, que me quieren mucho, según veo. Tengo que ir a conocerlas. No me he comido unos frisoles de cuenta de las tías de Juan Diego, pero ustedes me pueden invitar. Recuerden suscribirse a El Colombiano en YouTube. Estamos como Periódico El Colombiano, ¿cierto, Sebas? Es que antes estábamos como El Colombiano Videos. También seguimos estando así, pero si usted busca Periódico El Colombiano, nos encuentra en YouTube, Instagram, Facebook y X. Síganos. En el caso de YouTube, suscríbase, active la campanita para que vea todos estos contenidos. Subimos reportajes, los editoriales, Revelaciones del Bajo Mundo. Revelaciones del Bajo Mundo, que fue el año pasado uno de los podcasts más escuchados. No, y este año también, cuando se lanzó la temporada. Arrancó de una muy bien, así que síganos, que los vamos a estar informando. Bueno, y nuestro siguiente tema es el tema de la pelea que se está dando de baja intensidad por el control del metro de Medellín entre el presidente Gustavo Petro y entre el alcalde Federico Gutiérrez, que tiene que ver con todo esto de no dar plata para el metro de la 80 por parte del gobierno nacional, pero que esto ya se ha convertido en que como si Gustavo Petro quisiera tomarse el metro, la presidencia del metro de Medellín, y Federico Gutiérrez no se lo quiere dejar tan fácil. ¿Cómo es la historia, Juan Diego? Sí, Luzma, pues esto digamos que tuvo esta semana coyuntura de nuevo, porque el presidente intentó justificar los incumplimientos frente a la financiación que la nación debe darle a Medellín por el metro de la 80, diciendo que la alcaldía de Medellín había cambiado los estatutos de la empresa. Claro, porque el presidente lo que no ha mandado el gobierno nacional es ya prácticamente casi un billón de pesos. Sí, 980.000. Sí. Porque del año pasado tenía que mandar 480.000, durante todo el año no se dio ni por enterado,
y ahora este año acaba de anunciar, justo anunció esta semana, pues tampoco les vamos a mandar la cuota de este año, porque recordemos, el gobierno nacional debe pagar el 70% de los sistemas de transporte masivo del país. En esa medida, el gobierno local ha entregado su plata, ha dado juiciosamente lo que le corresponde y por eso el metro de la 80 ha avanzado y no se ha frenado del todo. Exactamente. Entonces, esta semana que se conoció los nuevos recortes del presupuesto 2025, que además del Toyo, de la plata para la niñez, pues para Buen Comienzo, está el metro de la 80, el presidente responde en un trino que la razón de eso es un incumplimiento de los compromisos del convenio de confinanciación, porque la alcaldía de Medellín cambió los estatutos. Entonces, eso sucedió ahí nos devolvemos. A principio de enero, ¿no? Eso sucedió el año pasado, lo que hicieron Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Eso fue una jugada, sí, claro, para blindar al metro. Para que la junta directiva no escoja al gerente y no la junta de socios. Ese es el punto clave ahí, porque antes la junta directiva elegía al gerente. Entonces lo que hicieron, después nos vamos más atrás ahora para mirar lo que había pasado al final del gobierno Quintero con la junta del metro y el intento de tumbar a Tomás Elejalde. Entonces lo que hicieron los nuevos gobernantes el año pasado fue decir, no, el gerente lo va a elegir, no la junta directiva, sino la junta de socios. Y el metro está 50% es de Medellín y 50% de Antioquia. Que es un poco extraño, sí, exactamente, porque que tuviera tanto poder el gobierno nacional en el metro de Medellín, sabiendo que el gobierno nacional solo financió el 32% del metro de Medellín. Claro. Y el 68% de la construcción del metro de Medellín, contrario a lo que todo mundo dice, al mito urbano que ha existido de que ese metro lo hizo la nación y se lo dio a Antioquia, pues no, lo pagó. No, lo estamos pagando por lo menos hasta 2058. Hasta el 2058 están pignoradas el impuesto, la sobretasa de la gasolina años. Y el del tabaco. Ya llevamos 30 años. Es decir, 80 años pignorados nuestros impuestos para que, entonces, lo extraño fuera que el gobierno nacional tuviera tantos miembros dentro de la Junta y pudiera poner el presidente del metro sabiendo que nunca aportó lo que se necesitaba. Digamos que esa configuración de la Junta no cambió, que digamos es un punto que lo que cambió fue que ellos no pudieran decidir. Exactamente, porque la Junta del Metro está compuesta por 5 miembros del Gobierno Nacional, 2 del Ministerio de Transporte, 2 del Ministerio de Hacienda y 3 independientes, que ahí estuvo el punto clave en 2023, antes del final del gobierno de Daniel Quintero, y además los otros 4 miembros son 2 de la alcaldía, el alcalde y el director de planeación, y 2 de la gobernación, ahí están los 9. Sí. Entonces, lo que pasó, digamos, un poco el detrás de cámaras de lo que sucedió con el cambio de cómo se elige el gerente fue lo que pasó en noviembre de 2023. Un mes antes de que se acabara el gobierno de Daniel Quintero, llegó una citación de Junta Extraordinaria del Metro con 2 puntos. Jaleo, yo me acuerdo. Con 2 puntos en el orden del día, y el primero era remoción del gerente general y sus suplentes, y segundo, cambio del manual de funciones y de requisitos para elegir funcionarios. Sí, porque Daniel Quintero antes de irse quiso quedarse, quiso poner presidente del metro, porque tenía un poquito de espacio en el gobierno de Gustavo Petro, y pues Gustavo Petro desde que llegó no había cambiado a sus miembros de junta, solo los cambió Los cambió en septiembre del 23. En septiembre del 23. Aprovechó eso. Pero casi 2 años después, como que ni se había dado cuenta que había un espacio de poder para él. Botín económico. Exacto. Y político. Y entonces en ese momento Daniel Quintero quiso poner él el presidente y no lo logró finalmente. Porque digamos que apenas sale la citación de la Junta, el gobernador en ese entonces, Aníbal Gaviria, habla de la toma hostil del metro y se generó un escándalo, pues, que recordamos al final, porque la citación era para el 7 de diciembre del 23. Finalmente eso se fue dilatando, la pasaron para el 13 y ya cambiaron los gobiernos y eso se clausuró. Pero digamos, ese es el contexto en el que los nuevos gobernantes, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, llegan y dicen, no, esto no puede estar al garete acá y que sea la junta directiva la que elija el gerente. Se tiene que imponer en los socios, como ocurre en cualquier empresa. La junta directiva toma unas determinaciones, pero las grandes directrices son de los socios, así debería ser. Pero bueno, decir que ahí ganó el pulso finalmente este
este tándem de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. Le ganaron ese pulso al presidente de la República. El problema crítico ahora es la financiación del metro de la 80, o sea, sin 1 billón de la nación y sabiendo que tiene que dar el 70% y ante la negativa de los pagos, pues ya esta semana se hizo una solicitud para que la Contraloría y la Procuraduría acompañaran, pero además están buscando cómo demandar la nulidad de ese decreto porque es un compromiso firmado por el Gobierno Nacional. Es que la paradoja de todo esto es que Medellín, la nación firmó el apoyo a Medellín en el metro ligero de la 80 a cambio de que en ese momento Daniel Quintero le recibió al presidente Iván Duque ese chicharrón que era la mitad de Electricaribe, que era coger 3 departamentos de la costa Caribe de una empresa que nunca ha dado resultados, que siempre ha sido pérdidas. Entonces toma Finia, entonces a Medellín le tocó los 2 chicharrones. Coge a Finia, le toca meterle, le ha invertido hasta ahora 3 billones de pesos, pero el gobierno nacional tampoco le va a dar la plata del metro. Entonces quedó, como dicen por ahí, quedó con... Sin pecado y sin el género. Con el pecado y sin el género, con el pecado y sin el género. Sí, porque hizo un mal negocio Daniel Quintero, nos metió en el negocio horroroso de Afinia, que le ha costado mucho a EPM, pero no vamos a tener tampoco el apoyo del gobierno para el metro ligero. Lo más crítico es digamos, lo politizado que está todo, es decir, los grandes proyectos de infraestructura, que es el proyecto más grande de infraestructura después de la línea A y B del metro hace 30 años, tiene que ser una política de Estado y no de los gobiernos, porque este convenio de confinanciación lo firmó Iván Duque y Daniel Quintero. Le toca al gobierno pagarlo, le toca responder, es que es un incumplimiento, futuras, es un incumplimiento inaceptable, pero bueno, ¿quién obliga a Gustavo Petro a que haga cosas dentro de la ley? Eso es un poquito más complicado. El problema es que sí, la gente que ya entregó sus casas, la construcción que está, si eso se queda ahí como un roto abierto. No, es un problema gravísimo, Luzma, porque además la financiación, como lo decíamos, el 70% depende de eso, pero ya está en ejecución, ya va al 29%. Claro, y además eso termina siendo más caro. Cuando las cosas empiezan a funcionar, se retrasan, luego recomponerlas termina valiendo muchísimo más. Ojalá, Luzma, no sea un déjà vu de la construcción del metro, que la construcción del metro estuvo parada 2 años por una pelea que escaló diplomática con el gobierno de España, porque el consorcio era de allá, se tuvieron que ir a un tribunal de arbitramiento en Panamá y todo, estuvo parada 2 años y se demoró 10 años la construcción de las líneas A y B del metro. Ojalá esto se solucione, el gobierno nacional cumpla sus compromisos con la ciudad, sí, porque y se destrabe la obra. Porque entre otras cosas la ciudad y el departamento cumplen todos sus compromisos con la nación. El departamento le da 25% de la renta que recibe la nación es del departamento. Como decía el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, nosotros mandamos 30 billones de pesos y nos devuelven solo 5 o 6 billones. Con estos recortes, pues devuelven menos. Entonces, ¿cómo así? Antioquia sigue cumpliendo y la nación no le va a cumplir a Antioquia. Lo que pasa es que el espíritu revanchista de Gustavo Petro, donde no le dan un espacio de poder, corta financiación. Todos los alcaldes han dicho, siempre se reúne con los alcaldes de su cuerda o los gobernadores de su cuerda, a ellos les prioriza proyectos o les prioriza dinero, pero con los que no tienen nada que ver, a eso sí les mocha el chorro. Sí, como el Metro de Bogotá también. Exactamente. Porque el espíritu dictatorial de Gustavo Petro se ha acentuado muchísimo. Por lo menos 2 ministros de transporte que le han pedido que cumpla con las vigencias futuras, con estos compromisos, los ha sacado. Este jueves mismo decía en su discurso en Barranquilla que es que él pedía unas cosas y que los que no les obedecían, él los echaba. Es decir, lo decía con un tono así como, mejor dicho, a mí me hacen caso, básicamente yo mando, a mí me hacen caso, estoy por encima de la norma y la ley. Esperemos que esto, ojalá, porque en otros casos se han echado al hombro el alcalde y el gobernador de Antioquia las obras que Petro ha dejado botadas, como en el caso del Toyo, se la echaron al hombro. En el metro de la 80, pues la alcaldía está tratando de hacer con sus recursos lo que a bien puede. No creo que alcance a meterle el billón, eso puede ser más complicado. Y con otros temas como el PAE, etcétera, donde está incumpliendo Gustavo Petro, pues ellos están tratando de tapar esos huecos. Ojalá para Antioquia pues no sea una desgracia esto que está ocurriendo.
Bueno, y pues no podemos despedirnos sin comentar el hallazgo, la identificación de los 2 primeros cadáveres que hallaron en la escombrera. Han hallado 4 y ya identificaron 2. Fue como la noticia del final de la semana, Juandi. Sí, Luzma, efectivamente la JEP y la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas confirmaron ayer la identidad de 2 de las 4 personas que se hallaron los restos óseos en la escombrera desde diciembre. Se vienen hallando restos óseos y corresponden a una joven de 22 años que era líder de un grupo juvenil deportivo de San Cristóbal, y a una persona, un hombre de 28 años que era vendedor ambulante, que tenía una discapacidad física y mental, tenía como ataques de epilepsia también, y también entonces es la segunda víctima que identifican. Faltan otras 2 y también en el polígono en que están, donde están determinados que son hallazgos entre 2002 y 2004, que también fue el anuncio de la JEP de la semana pasada, seguir buscando y por lo pronto identificar las otras 2 personas que faltan. Positivo que por lo menos para esas 2 familias pues ya llega la tranquilidad de saber que sus familiares estaban ahí, que es un poco lo cerrar que siempre buscan. Luego vendrán, ojalá identifiquen a estos también, y vendrá todo el debate que se ha abierto sobre si estas víctimas fueron víctimas de los grupos ilegales armados que estaban en contienda allí, o si tuvo que ver algo la operación Orión de la época. Sí, por lo pronto en lo que confirma la JEP es que las 2 víctimas estarían relacionadas con el bloque Cacique Nutivara. Es decir, relacionadas en el sentido de que son víctimas del bloque Cacique Nutivara. Crímenes relacionados con la operación del bloque Cacique Nutivara en esa zona de la Comuna 13. Entre otras cosas, porque pues siempre hay que hacer el contexto del lugar. En la Comuna 13 y San Cristóbal, porque estas personas eran del corregimiento de San Cristóbal. La muchacha, sí, el otro era de Belencito. Exacto, entonces ellos, pues esta zona era una zona de guerra entre los comandos del bloque Metro, de las autodefensas, que querían sacar a la guerrilla del ELN y las FARC, a los milicianos del ELN, armados del pueblo que estaban allí. Entonces durante mucho tiempo esa zona casi fue vedada, porque en realidad cuando la operación Orión que entran con helicópteros, yo me acuerdo, a mí pues escuché los helicópteros, lo hacen porque estaba cerrada la zona, y entonces uno no sabe si estas personas que fallecieron, las que están identificando, son de antes, cuando estaba la guerra entre las milicias y los paramilitares, o de después, cuando ya entró la operación militar. El asunto es ese, pues como históricamente muy rápido, en los años 90 se crean ahí las milicias societales, hay unas milicias societales, después llegan las milicias, los CAP, que son los Comandos Armados del Pueblo, se toman la Comuna 13 y eso se vuelve tierra de nadie. Después los paramilitares... No se podía entrar, es que yo me acuerdo, yo vivía cerca y no se podía entrar en la zona. Incluso allá hubo varias desmovilizaciones de milicias. Y luego lo que sucede es que Luis Pérez, como alcalde de Medellín, va a entrar a la Comuna 13 y lo devuelven a bala. Y él le dice al gobierno nacional, yo no recuerdo si estaba terminando Andrés Pastrana. Estaba terminando Andrés Pastrana. Ese año se hicieron 9 operaciones militares en la Comuna 13. Vale la pena decir, porque es que eso estaba muy caliente durante Andrés Pastrana. En agosto asume Álvaro Uribe y en octubre... Es la operación Pero Orión. antes fue Mariscal. Claro, antes fue Mariscal, que toda la gente de la Comuna 13 la recuerda como una peor. operación peor que la Orión. Fue mucho más complicada y según testimonios de Justicia y Paz, lo que se dice... ¿La Mariscal en qué momento fue? La Mariscal fue como más o menos en junio de ese año, del 2002. Y claro, el ejército y la policía estaban entrando desde abajo al territorio, ¿cierto? Y los paramilitares estaban arriba en la montaña, y estos comandos armados del pueblo estaban en toda la Comuna 13. Entonces lo que hubo ahí fue como una especie de tenaza. Pero el conflicto venía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Incluso en la operación Orión, en ese periodo de tiempo, como 2-3 días, lo que sucede, el número de desaparecidos no es tan grande como en los 2 años, durante el 2002, cuando las AUC empiezan fuerte y después de que ya las AUC quedan mandando. ¿Qué pasó? Uno de estos 2 casos es de mitad de año, de 2002. Entonces imagínate, es antes de la operación ¿Qué pasó Orión? En la escombrera y pasó en todo el país? En esa época en el país la guerra,
entre los paramilitares y la guerrilla estaba encendida, Sí, claro. en los llanos orientales, En los Montes de en María. los Montes de María. En realidad esta fue otra expresión, pero la única como de carácter urbano, digamos, claro. que por eso tiene esa connotación de este tema. Ojalá todo se siga descubriendo la verdad, qué fue lo que pasó, quiénes, y sobre todo las personas que tienen sus hijos allí desaparecidos, pues puedan hallarlos e identificarlos y cerrar todo ese proceso de luto. Bueno, hasta aquí nos trajeron las noticias de esta semana desde el colombiano en Medellín con el pollo recién llegado de los United. Trabajó mucho. Pues nos despedimos, que pasen un excelente fin de semana, que como dice Daniel, le den clic a la campanita, nos recomienden, nos compartan este programa con todos sus allegados. Muchas gracias y que tengan buen día.